Yes. With the sounds of your heart. Una pequeña serie solicitada para primeros medios que vamos a hablar acerca del sonido. El sonido. What is the sound? What's the sound? The sound is vibration. Vibration. The keywords about the sound, it's a vibration. Ok, el sonido. El sonido surge, es principalmente vibración. ¿Ya? La vibración de materia. La vibración de qué? De algún objeto, ¿ya? Pero esa vibración tiene que viajar, debe viajar por un medio elástico. Un medio elástico, o sea, puede ser materia sólida, líquida o gaseosa que pueda vibrar. Ejemplo, el aire puede vibrar, el sonido viaja a través del aire, como también el sonido puede viajar a través del agua, el caso de los delfines, las ballenas, pero también puede viajar el sonido, o más que nada vibraciones, pueden viajar a través de la tierra, de algunos sólidos, y también pueden viajar porque son elásticos. Entonces, primer concepto, la vibración. Por ejemplo, vamos a escuchar un sonido la. Ya, ese sonido, estamos escuchando un la. Ya, ese todos juntos, de nuevo. Ok. Afina la voz, oye. Un la. ¿Qué significa la 440? Dice la 440 Hz, HZ. What the f. Ok. 440 significa que es una frecuencia de 440 Hz. ¿Qué significa? Que el parlante de tu computador hizo esto. Si esto es 1, hizo 440 en un segundo. Eso significa. Entonces, la frecuencia como concepto es el número de veces que oscila algo, es decir, el número de oscilaciones o de ciclos que hace en un tiempo. ¿Ya? O sea, es una división al final, es un cociente, es una fracción. El resultado de la fracción del número de ciclos que realiza o de vibraciones que hace en un tiempo. Y el tiempo tiene que estar en segundos para que la frecuencia sea hertz. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una primera formulita. Número de ciclos partido por tiempo. Ya. Pero también hay que entender de qué se compone una vibración. Una vibración se compone de los siguientes elementos. Por ejemplo, el mismo parlante. Supongamos que acá tenemos un parlante. Así, que esté apuntando hacia el lado. ¿Ya? Y todo ok, ¿qué es eso? Vamos a cerrar acá algo así. Ahí está el imán del parlante. Acuérdense que los imanes pesados son los parlantes, sino que son buenos parlantes. No como los de ahora, son todos desechables, ¿viste? Ya. Entonces el parlante hace esto, vibra así. Bueno, en realidad el cono nomás, esa parte vibra así, para que emita sonido. Entonces si estamos hablando de 440, significa que el parlante realizó 440 veces todo eso en un segundo. Ahora, ojo que un ciclo es desde ahí hasta acá, ¿ya? Un ciclo completo. Ya. Entonces, para entender mejor lo que es la vibración, vamos a usar un péndulo. Imaginemos un péndulo que va a hacer oscilaciones. Va a oscilar así. Así, ya. Entonces el péndulo oscila y un péndulo tiene el movimiento de un péndulo se compone por varios elementos. Entonces la vertical en este caso sería la posición de equilibrio. ¿Por qué? Porque cuando deja de vibrar el péndulo va a quedar ahí, va a quedar en la posición de equilibrio. Entonces esa es la posición de equilibrio.
una posición de descanso. Entonces, esta es la posición de equilibrio. Esta, por ahí. ¿Ya? Si nosotros soltamos el péndulo ahí, esa se llama la posición inicial. Posición inicial. ¿Ya? Hay una distancia que es desde la posición de equilibrio hasta la posición inicial. Esa distancia se le llama amplitud. Amplitud la vamos a dejar como A mayúscula. Entonces esa distancia es la amplitud, esa. ¿Ya? El movimiento que realiza el péndulo desde ahí hasta acá, eso es medio ciclo. Cuando regresa hasta acá, eso es un ciclo. ¿Ya? En el caso del parlante, fíjate el análisis interesante que vamos a hacer acá. En el caso de un parlante, el cono está en la posición de equilibrio. Cuando se mueve hacia adelante, avanza un espacio, avanza una distancia. Entonces, esa distancia desde aquí hasta acá, esa distancia podría ser la amplitud. ¿Ya? Eso podría ser una amplitud. Ok. Eso es una amplitud. Ya. También podría estar acá la amplitud, porque en realidad el parlante hace eso, va, regresa un poco para atrás y después vuelve al medio. Entonces ahí hay que analizar bien cómo tú vas a considerar. En este caso supongamos que ahí está la posición de equilibrio, avanza y retrocede ahí mismo, entonces esto es la amplitud. Ya, así que hay que analizar bien. Pero esas distancias, en el caso de un parlante, la amplitud, estamos hablando de amplitudes de, qué sé yo, si el cono grande podría ser a lo más 1 centímetro que pueda moverse, aquí a todo volumen. Ya, en el caso de un péndulo, no, ahí ya son más centímetros, eso sería la amplitud. Ya, pero eso, posición inicial, posición de equilibrio, la amplitud, el movimiento que es un ciclo. Ya, ojo acá, si de aquí a acá era medio ciclo, hasta acá es 3/4 de ciclo, y ahí tenemos los 4/4 que serían un ciclo completo. Ahora, si queréis, por ejemplo, analizar de aquí hasta acá, ahí tenemos un cuarto de ciclo. Otro cuarto y otro cuarto, ya. Pero eso es, siempre de la posición inicial hasta volver ahí mismo, eso es un ciclo. Ya. Entonces ahí tenemos más o menos las partes de un movimiento de vibración. Ya. Ahora, una cosa interesante que es el periodo. ¿Qué es el periodo? Es la frecuencia al revés, es el recíproco de la frecuencia, o sea, es 1 partido por frecuencia, ya, o que es el equivalente dar vuelta a la fracción de la frecuencia y obtienes automáticamente el periodo. O si quieres lo puedes hacer así también, que sería tiempo partido por número de ciclos. Y ahí tenemos una fracción también. Esto también podría ser periodo, tiempo total partido por número de ciclos. Ya, también podría ser eso. Pero para los ejercicios trate de sacar siempre la frecuencia primero, porque así tú das vuelta a la cifra y te obtienes el periodo inmediato. Vamos a dejar esto anotado acá y no te olvides las unidades de cada una. Dijimos que la frecuencia se mide en Hertz y el periodo es el tiempo. ¿Qué tiempo es el tiempo en hacer un ciclo? ¿Ya? O sea, en el caso del péndulo es lo que se demora en ir de allá hasta acá. Ese tiempo es un periodo. En el caso del parlante sería el tiempo en avanzar y retroceder ese pedacito. Eso sería, estamos hablando en el caso del parlante, una fracción de segundo. En el péndulo depende ahí del largo del péndulo, depende de varias cosas. ¿Ya? Pero es el tiempo en realizar un ciclo. Ni siquiera es necesario medirlo directamente, sino que sacando la frecuencia primero, tú das vuelta a la cifra y obtienes el periodo de inmediato. Ya, entonces, esos son más o menos los conceptos de la vibración. ¿Ya? Y el sonido es una vibración. Es una vibración, como por ejemplo cuando golpeas este metal y este va a vibrar así, pero 400 muy rápido, y va a generar eso porque en definitiva ese metal al vibrar hace vibrar al aire y el aire, la vibración del aire viaja y llega a tu oído porque el aire es elástico, acuérdate, medio
elástico, debe viajar por un medio elástico. Ahí tenemos entonces el La. Ok. Ya. ¿Cuánto llama acá? Tenemos una primera parte. Sí, estamos justo. Yo creo que vamos a dejar hasta acá en este primer capítulo de lo que es el sonido, el origen del sonido, que es la vibración, y maneras de obtener periodo y frecuencia. ¿Ya? Elementos básicos de la vibración.